El sistema nervioso es tan complejo de entenderlo que como tal, entonces se tuvieron que realizar diferentes posturas científicas para poder abordarlo de diferente manera. El objetivo de las neurociencias es comprender los distintos componentes del sistema nervioso, pero también últimamente se ha dado como el objetivo de comprender los procesos cognitivos y la conducta. Es decir, en algún momento el cerebro se empezaba a estudiar como cómo trabajaba, cuál era su anatomía, cuáles eran las patologías que comúnmente afectaban al cerebro pero posteriormente nos empezamos a dar cuenta que todo lo que ocurría en el cerebro también impactaba de alguna manera sobre la conducta. Y de esta manera entonces se empezaron a crear dos tipos de neurociencias, las conductuales y las no conductuales. Dentro de las no conductuales vamos a tener aquellas que se encargan de estudiar el cerebro únicamente a través de su biología, a través de su fisiología, su anatomía, su enfermedad, pero no cómo va a impactar sobre el comportamiento. Las neurociencias conductuales ya tienen además el objetivo de saber o de identificar o de estudiar cómo esas afectaciones o todo esto en el cerebro va a impactar de alguna manera sobre el comportamiento. De ahí que tenemos la psicobiología, la psicología fisiológica, la psicofisiología, la psicofarmacología y la neuropsicología. Ya dentro de ellas también hay ciertas características que las diferencian para poder entenderlas. Muchas veces nos preguntan entonces, ¿qué hace el neurólogo? Y aquí viene alguien por la, ¿qué hace el neurólogo que no hace y qué hace diferente el neuropsicólogo? ¿Qué hace el psiquiatra y qué hace el neuropsicólogo? ¿Qué hace el psicobiólogo y qué hace el neuropsicólogo? Es importante entender que cada una de esas es una forma de estudiar el cerebro, pero cada uno va a tener diferentes objetivos de estudio. En el caso del neurólogo, como lo dice aquí, pues es una neurociencia no conductual. Por lo tanto, pocas veces los neurólogos o algunas veces, en el caso solamente aquellos que tienen algunos estudios también de neurología infantil o neurología conductual o neuropsicología o cuestiones de psicología, pues van a poder estudiar también la parte conductual. Por otro lado, aquellos que no, pues el neurólogo se encarga únicamente de estudiar los padecimientos que afectan al cerebro sin forzosamente entender y saber cómo van a impactar en el comportamiento. Algo que sí nos toca a nosotros los neuropsicólogos. Y los psicobiólogos, por otro lado, van a estudiar la forma en que impacta el comportamiento o que se ve afectar el comportamiento, pero hay una diferencia con los neuropsicólogos. Una de las cuestiones de neuropsicólogos es que nosotros vemos muestra humana, mientras que las otras ciencias pueden ver no solamente muestra humana, sino también hacer estudios con otro tipo de especies para ver cómo impacta el cerebro en el funcionamiento conductual. De tal manera que el cerebro, como bien les decía, es tan complejo de estudiar que tuvieron que crearse diferentes métodos de exploración cerebral o de estudio del cerebro. Para poder entender mejor cómo clasificar estos métodos de exploración cerebral, me refiero mucho a un libro de Gazzaniga o al libro también del doctor Silva, donde menciona o pone las diferentes esferas en las que yo puedo estudiar el cerebro. Yo puedo estudiar el cerebro en la esfera del espacio, en el tiempo o a nivel de conocimiento. Es decir, los métodos que se han creado me permiten explorar si el cerebro yo lo puedo valorar antes de que ocurra un evento, mientras ocurre un evento y después de que ocurra un evento. Pero también puedo medirlo o valorarlo a través del espacio, es decir, a nivel microcelular, es decir, hoy en día yo puedo estudiar la estructura y anatomía de una neurona, pero además también puede estudiar a nivel macrocelular, es decir, o tejido. Puede evaluar cómo está una estructura o un área específica del cerebro, pero también a nivel de conocimiento, es decir, yo puedo estudiar a nivel de fisiología, a nivel de proceso cognitivo o a nivel de proceso conductual. Eso hace que tengamos diferentes métodos de exploración cerebral. Entiéndase que el cerebro no solamente es un órgano que yo lo veo ahí en la fotito muy bonita y se ven sus surcos y sus giros y se ven todas sus curvas y así bien sexy, ¿sale? Sino que el cerebro además yo lo puedo estudiar a través de cómo trabaja. Recordemos que el cerebro o las neuronas trabajan a través de actividad electroquímica. Acuérdense que la sinapsis, que es la forma de comunicación de las neuronas, sí se lleva un impulso eléctrico o impulso nervioso, que prefiero llamarlo, pero cada vez que se produce una sinapsis también se liberan neurotransmisores. De ahí que podemos decir que cada sinapsis es electroquímica. Y si hay electricidad, entonces yo puedo medir la electricidad.
Algunos de ustedes, si han tenido la oportunidad de contratar a un electricista, siempre lleva un aparatito que está compuesto por dos electrodos, lo pone y permite ver la potencia o los voltios en la que está trabajando ya sea su casa o ya sea el aparato eléctrico que ustedes lleven. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Yo puedo venir a través de electrodos la potencia en la que trabaja el cerebro, porque el cerebro todavía trabaja a cierta potencia, dependiendo de si estoy despierto y con los ojos cerrados, si estoy despierto y con los ojos abiertos, si estoy en la primera, segunda o tercera fase del sueño o en la fase MOR. Es decir, el cerebro tiene una potencia la cual va a trabajar y yo puedo medirlo. Aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, vemos de Gazzaniga los diferentes métodos de exploración cerebral que se tienen, pero su Gazzaniga solamente lo pone a dos dimensiones, a la dimensión de espacio y a la dimensión de tiempo. De tal manera que tengo diferentes métodos de exploración cerebral que me permiten valorar incluso hasta milisegundos antes de que ocurra el evento, mientras ocurre el evento y después de que ocurra el evento. El tamaño que vemos de cada uno de estos métodos de exploración cerebral nos dice qué tan fino es, ya sea para la variable tiempo o para valorarlo en la variable espacio. Un ejemplo de esto es, vamos a poner aquí el estudio de neuroimagen funcional. Es muy bueno para medir a nivel estructural. Vean, tiene una resolución que es muy buena para medir a nivel de mapas o de nivel cerebral, pero a nivel de tiempo también puedo medir a partir de que ocurre el evento y después de que ocurre el evento. No es tan fino como otras estructuras, como por ejemplo los análisis de patch-clamp, que además yo puedo medir qué está ocurriendo en la neurona o la dendrita milisegundos antes de que ocurra el evento, cuando ocurre el evento y después de que ocurre el evento. De tal manera que yo tengo así diferentes métodos de exploración cerebral que yo los puedo utilizar y mezclar para lograr un mejor entendimiento del cerebro. Si yo meto además la variable de conocimiento, se agrega además en un estado ya tridimensional que yo puedo medir a nivel de biología molecular, fisiología celular, procesos muy específicos, procesos generales o a nivel de mente. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener el estudio de PET, cómo puedo medir desde a nivel casi fisiología hasta nivel de proceso general, que puedo medir a nivel de tiempo desde que ocurre el evento hasta después y solo veo a través de a nivel de cerebro y del mapa. Y así yo puedo tener diferentes métodos de exploración cerebral. ¿Por qué lo digo esto? Porque si bien la neuropsicología es una ciencia conductual, también se puede considerar, y la evaluación neuropsicológica de hecho es un método también de exploración cerebral. Para poder entender después cómo la conducta está relacionado con el cerebro, partimos desde las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas son el estudio de procesos de integración, transformación, codificación, almacenamiento, responsabilidad de conducta de los estímulos sensoriales. Es decir, parte de la ciencia cognitiva. Recuerden que por ahí hubo un periodo donde estuvo Piaget y otros psicólogos cognitivistas que hablaban de que había procesos que originaban o que formaban la mente, se hacían esquemas, se adaptaban y eso me permitía a mí actuar de cierta manera ante ciertos contextos o situaciones que me podía enfrentar. De tal manera que después aparecen también los neuropsicólogos rusos, ¿no? Y hablan de estos procesos cognitivos no como procesos cognitivos, sino como procesos mentales superiores del hombre. Los procesos cognitivos, pues todos tienen una entrada o se parten desde la neurociencia conductual, tienen una forma por la que entran, una forma por la que se analizan y una forma por la que salen. De tal manera que se crea, hoy entendemos que los procesos cognitivos son la percepción, el lenguaje, la memoria, la habilidad visoespacial, las praxias visoconstructivas y las funciones ejecutivas. A partir de ahí, los modelos rusos hablan justamente de vías o modalidades desde primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de la dificultad o del avance filogenético de estos procesos mentales. Por otro lado, las ciencias cognitivas hablan de módulos, es decir, de modelos donde va a haber una forma, hay un modelo de percepción por donde va a entrar la información, después va a haber módulos donde se va a analizar la información, y finalmente va a haber un módulo por donde sale la información. Y eso nos permite estudiar mejor el proceso cognitivo para saber en qué posible
parte del módulo o del modelo está la afectación. Eso con tal de poder entender cómo mi prueba va a poderme ayudar a identificar en qué parte del modelo está la afectación y cómo crear yo después quizá programas de intervención. De tal manera que la mezcla de las neurociencias y las ciencias cognitivas dio origen a las neurociencias cognitivas. Y de las neurociencias cognitivas parte la neuropsicología cognitiva, que es una ciencia que se encarga de estudiar la relación entre cerebro sano y enfermo en población humana, pero a través de módulos o de la perspectiva cognitiva o cognitiva. Es decir, que cada proceso tiene un modelo que permite, que tiene una forma en la que se va a llevar a cabo para que la conducta que yo estoy originando se pueda llevar de una manera adecuada. De tal manera que las neurociencias cognitivas hablan de la correlación entre cerebro y mente, entendiéndose por mente, cognición y la conducta. El objetivo de las neurociencias cognitivas es entender y comprender los procesos mentales, es decir, los procesos cognitivos, y su relación que tienen con el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y la neuropsicología, como ya les decía, es el estudio de la relación entre el cerebro sano y patológico enfermo y su relación que tiene con la conducta, emoción y cognición en humanos. Aquí una parte importante de la neuropsicología es que nuestro objeto de estudio son personas, no son animales, no son ratones, es específicamente muestra humana, lo cual también lo hace un tanto complicado, pues porque no es igual hacer experimentos o entender o llevar a cabo pruebas de experimentos en humanos que en otras especies. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar la relación entre el cerebro sano y enfermo en la conducta y su relación con la conducta, la emoción y la conducción en humanos. ¿Sale? La neuropsicología tiene, o la neuropsicología clínica ha tenido, primero inició como una forma de poder apoyar a personas con daño cerebral. Es decir, incluso mucho tiempo fuimos más una derrama o una derivación de lo que puede ser la neurología, ¿sale? De hecho, Luria inicia sus primeros pacientes o sus primeros trabajos en un hospital donde recibía todos los pacientes de daño cerebral secundarios a la guerra mundial. Y él entonces se puso a llevar anotaciones y evaluar y creó formas de evaluación. No tenía pruebas estandarizadas como nosotros lo tenemos hoy en día. ¿Sale? Ahí me lleva la idea de que muchas veces, y una de las bases de Cenebros, de hacer evaluaciones, sí es importante tener una prueba, pero no es lo más relevante para hacer un diagnóstico o una evaluación. Recuerden que dicen los neuropsicólogos más, los más antiguos, que para poder realizar una evaluación solamente necesitas una piedra y un palo, ¿vale? No necesitas ni siquiera una escala Wechsler, ni poder decir en tu consultorio que ya estás aplicando el WIS 5 o que tienes el pie. Si tú tienes porque al final de cuentas son instrumentos, son pruebas que si no se tiene el bagaje o el conocimiento clínico de neuropsicología, pues no van a tener ninguna funcionalidad. Bueno, ¿quiénes nos apoyan en la parte o con quiénes nos apoyamos? Yo le decía, en un momento era con la neurología, ¿no? Y después la neurocirugía también. Hoy en día, después nos dimos cuenta que los pacientes que tienen un daño cerebral sí salían bien de su neurocirugía de tumor cerebral o del traumatismo, pero después de que trataban de reinsertarse en su vida diaria, no lo podían hacer porque curiosamente, o no curiosamente, quedaban con daño cerebral cognitivo o daño cerebral, lo cual después afectaba sus actividades en la vida diaria. Últimamente también nos hemos empezado a trabajar más con psiquiatras porque nos hemos encontrado que en las pruebas neuropsicológicas o el estudio o la valoración neuropsicológica sirve mucho para lo que es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es importante para poder a veces nosotros determinar qué posible trastorno mental está en la presencia de o que sea asociado a un perfil neurocognitivo. Y últimamente la genética, ya que muchas veces o últimamente hemos podido profundizar que ciertos genes van a impactar sobre ciertas áreas del desarrollo y por lo tanto sobre la formación o generación de ciertos procesos cognitivos y sobre el comportamiento. Entonces la neuropsicología y aún así se puede ampliar más a otras disciplinas con las cuales va a tener intervención. Pero entonces, ¿dónde queda la neuropsicología si lo plasmamos a los dos diagramas o los dos esquemas? ¿O dónde queda la evaluación neuropsicológica?
Eso es muy importante porque muchas veces nos hemos encontrado o me he encontrado informes o valoraciones neuropsicológicas que a través de una prueba tratan de decir a lo mejor el nivel o dónde está el daño cerebral, lo cual no es posible hacer con nuestra valoración neuropsicológica. Entiéndase que la neuropsicología es una forma o un método de exploración cerebral a partir de lo que hace el paciente. Si lo vemos de cierta manera, el electroencefalograma lo que hace es evaluar el cerebro a la potencia que trabaja, algo que no hace mi prueba neuropsicológica. Yo no puedo por una prueba neuropsicológica determinar a cuántos voltios o si hay algún paroxismo en cierta área del cerebro. Así, por otro lado, el estudio de neuroimagen me permite saber cómo está anatómicamente el cerebro, algo que tampoco me hace mi prueba. Ninguna prueba neuropsicológica hoy en día me permite saber si en cierta parte del cerebro, lóbulo frontal, parietal, temporal, hay algo que pudiera estar afectando al sistema nervioso central. Entonces, las pruebas, yo no puedo con una prueba neuropsicológica decir que mi paciente tiene fallas de atención, muy probablemente que tiene un daño en la corteza frontal derecha o orbitofrontal derecha y que se debe a un paroxismo. No, eso con una prueba neuropsicológica es totalmente incorrecto, porque las pruebas neuropsicológicas, la evaluación neuropsicológica, si nos ponemos así muy estrictos, es de los métodos que tienen menor resolución temporal y menor resolución espacial. ¿Por qué temporal? Porque sí es cierto, yo puedo evaluar a un paciente con pruebas neuropsicológicas mediante cuando está haciendo una actividad, pero yo requiero pruebas o computadoras para que me midan bien cuánto tiempo tarda el paciente en reaccionar para yo medir cuánto tiempo tardó en ejecutar una prueba. Incluso las pruebas, algunas pruebas que nosotros llevamos nosotros, nos piden registrar el tiempo. Y es tan inexacto como cualquiera de nosotros, porque a lo mejor yo puse un segundo antes que otro compañero el temporizador y eso afecta un tanto la prueba. Entonces también hay que tener cuidado. Las pruebas neuropsicológicas lo que hacen es evaluar el cerebro o el funcionamiento del cerebro a partir de cómo trabaja o las cosas que puede realizar una persona. Es decir, yo a partir de la conducta o de a partir de lo que logra hacer o no logra hacer conductualmente, yo puedo decir si está asociado con alguna cuestión del cerebro. Si yo lo pongo a nivel también de conocimiento, como les decía, la neuropsicología es de las que tiene menor resolución temporal, menor resolución espacial, pero me permite estudiar a nivel de conocimiento desde dominios específicos hasta la cuestión mental. Entonces, sí es una forma que yo puedo de explorar el cerebro a partir de la conducta de las personas. Los procesos mentales o específicos, como ya les había mencionado anteriormente, es lenguaje, atención, memorias, praxis, percepción y funciones ejecutivas. Cada una de estas yo debo de entender o de comprenderlos para yo después hacer diagnósticos cuando yo aplique mi prueba. Debo de entender o tener un modelo de lenguaje, un modelo de atención, un modelo de memoria, un modelo de praxis y movimiento, un modelo de percepción, un modelo de funciones ejecutivas, un modelo de lectura, un modelo de escritura, un modelo de matemáticas. Porque cada uno de estos modelos a mí me permite entender cuando yo estoy aplicando la prueba en dónde está la falla del paciente para yo después hacer diagnóstico diferencial entre el paciente falla por problemas de atención o por problemas de memoria, o por las dos, o por problemas de funciones ejecutivas. Si yo no tengo el conocimiento o yo no entiendo o comprendo los modelos, muy difícilmente voy a poder hacer una evaluación para un diagnóstico adecuado y también muy difícilmente voy a poder hacer un programa de intervención. Esto incluso es más importante que el conocimiento de pruebas o cuáles pruebas yo conozco o cómo se aplican, porque ustedes van a encontrar pruebas neuropsicológicas incluso o pruebas psicométricas que ponen, que ponen alguna tarea en el rubro de memoria y ustedes lo van a querer reportar como memoria y no forzosamente el que el paciente falle en esa tarea de memoria implica que su alteración esté en la memoria, sino puede estar en la función ejecutiva o puede estar en la atención o puede estar en el lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo, no comprendo los procesos, voy a hacer una mala interpretación de la prueba psicométrica que apliqué.
De tal manera que nosotros lo que hacemos en neuropsicología es estudiar el cerebro y la conducta, pero entendiéndose que no es una relación directa, sino que en medio está la cognición, es decir, los procesos cognitivos que cuando se ven afectados van a influir en el comportamiento de las personas. Es decir, si yo tengo un niño que hace berrinches, que se molesta, que se enoja, que avienta cosas, ese comportamiento yo voy a tratar de explicarlo qué tanto se debe a una cuestión del cerebro o cerebral. Pero entendiéndose que para yo entender esta relación debo antes entender el proceso cognitivo para saber cuál es la relación con el comportamiento que está presentando el paciente, en este caso, el niño, que en este caso vamos a hablar más de población infantil. La neuropsicología infantil, fíjense que es definida, esta definición me parece muy sencillita y muy concreta. Es una neurociencia conductual que estudia la relación entre la conducta y el cerebro en desarrollo. ¿Sale? Obviamente no podemos pedir la relación entre conducta y cerebro porque es el objetivo de la neuropsicología como tal, ¿sale? Pues en este caso del cerebro en desarrollo, el cerebro pasa por diferentes fases, tiene una fase de desarrollo, una fase donde se mantiene y una fase donde empieza un declive, ¿sale? Y yo debo entender y comprender esas fases del desarrollo cerebral para poder hacer una evaluación neuropsicológica. Porque el objetivo de esto es aplicar los conocimientos de estas relaciones para evaluar y compensar las consecuencias derivadas de que ocurren de lesiones cerebrales producidas en el transcurso de la infancia. Y la lesión cerebral puede ser adquirida o puede ser congénita. No forzosamente tiene que ser una lesión cerebral adquirida, puede ser una lesión cerebral que viene desde nacimiento. Esto es importante en los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, yo aplico todos los conocimientos de la relación entre cerebro, cognición y conducta, pero en población infantil o en población que está en vías del desarrollo. ¿Qué objetivos o cuáles son las características que tiene la neuropsicología infantil? Uno, que va a estudiar la relación entre la conducta y el cerebro en desarrollo, como ya le hemos mencionado, es decir, desde que nace el niño. Incluso sabemos que el desarrollo ocurre antes de que nazca el niño y se va a mantener por ahí alrededor de la segunda década, ¿sale? O va a mantener, va a llegar a desarrollarse alrededor de los inicios de la segunda década, ¿sale? Muchas veces hablamos de dos tipos de neuropsicología infantil, la de desarrollo básica y la clínica. Los neuropsicólogos de desarrollo estudian cómo se van llevando a cabo los procesos cognitivos a lo largo de la vida para poder entender el desarrollo típico. Porque si yo no entiendo el desarrollo típico o no sé cómo es el desarrollo típico, no voy a poder determinar qué es lo atípico en el caso de la clínica. Ya la neuropsicología infantil clínica es la aplicación de la neuropsicología en población infantil para poder dar un diagnóstico y una intervención dependiendo de la semiología clínica del paciente. Se va a centrar en el estudio de las discapacidades cerebrales producidas por alguna agresión al sistema nervioso en una edad temprana. Incluso yo no tendría que ir a temprana porque hoy sabremos que el desarrollo ocurre incluso en edades posteriores. Entonces, puede ser incluso en la vida escolar o incluso en la adolescencia. ¿Sale? Presta una especial atención a las poblaciones pediátricas de riesgo biológico provocadas por alteraciones genéticas, nutricionales, traumas, infecciones, toxinas, neoplasias, cuestiones ambientales y de cualquier otra índole. Para entender un poquito, y una de las cuestiones básicas para yo hacer una evaluación o fundamentos para una evaluación neuropsicológica es entender el neurodesarrollo. Entiéndase que el neurodesarrollo o un neurodesarrollo inicia desde antes de que la persona nazca. A mí me gusta mucho explicarlo con este esquema que yo hice. Es una representación esquemática de lo que es el neurodesarrollo o la madurez cerebral, entiéndase que va desde 0 hasta 10. Y la edad en la que vamos nosotros, o la edad en años. De hecho, esta vía de desarrollo o esta línea inicia antes de los 0 meses desde los 0 días de nacido. Ya desde el vientre de la madre se está teniendo un neurodesarrollo o madurez cerebral. Recuerden que tenemos un desarrollo ya sea macrocelular o microcelular prenatal. Es decir, antes de que nazcamos, sabemos que la formación del cerebro inicia alrededor de la tercera semana, cuando empieza la neurulación.
Y se termina de formar el sistema nervioso central. Bueno, va a pasar, ya saben, por las vesículas primarias, las vesículas secundarias y finalmente ya el cerebro con el encéfalo, como comúnmente lo conocemos, alrededor del tercer mes de gestación. Pero además de ese tercer mes de gestación hay un desarrollo microcelular. Las neuronas, acuérdense que por lo primero proliferan, después migran, después maduran y después mueren, o ocurre la apoptosis. Y además de eso, después de la apoptosis ocurre la mielinización, ¿sale? Que eso empieza a ocurrir ya una vez que nacemos. De hecho, mucha de la adquisición de las habilidades cognitivas está en función ya de lo que es la mielinización. La mielinización ocurre póstero anterior, es decir, de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera, intero-exterior, ¿sale? De tal manera que lo último que se meliniza es el lóbulo frontal y por lo tanto las últimas funciones que se logran madurar son las funciones ejecutivas que están asociadas al lóbulo frontal. Y las primeras que se melinizan son las sensoriales y motoras, lo cual está muy bien en relación con lo que vemos en el niño o con el niño en el primer año de vida. Por lo tanto, bueno, los niños van a tener o todo nuestro cerebro inicia una madurez desde los 0 y vamos a lograr ahí nuestro mayor pico alrededor de los 20, 25 años, que es cuando ya alcanzamos toda la mielinización y toda la madurez de los procesos cognitivos y la madurez cerebral. Nos vamos a mantener ahí alrededor de unos 20, 30 años y alrededor de la quinta, sexta década empieza un declive que para todos va a ser normal. Todos vamos a pasar por ese declive. De ahí que hoy en día ya no se te dice el término de demencia senil, porque todos pasamos por ese declive cognitivo y cerebral que es propio de la edad. Cuando ocurre un declive que es más pronunciado y más rápido, es cuando ya estamos ante presencias de posibles demencias. Cuando ese declive, en lugar de ser así, es así, ya estamos ante una cuestión de una demencia, ¿de acuerdo? Que ya hay cuestión de nosotros después, junto con neurología, determinar la razón. Puede ser por Parkinson, Huntington, Alzheimer, etcétera. ¿Y cómo se ve entonces un niño o una persona con un trastorno del neurodesarrollo cuando algo afecta a su neurodesarrollo? Pues así, en caso de un trastorno de desarrollo se habla de que por lo general el paciente o el niño va a estar dos desviaciones por debajo de lo esperado a lo que comúnmente tendría que estar para su edad. Entonces, el niño con TDAH va a tener la atención dos desviaciones estándar o 1,5 ya incluso desviación estándar por debajo de lo que se espera para su edad en atención, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, etcétera. El niño con trastorno en el aprendizaje, su habilidad de lectura y escritura va a estar por debajo. El niño con discapacidad intelectual, todas sus habilidades están por debajo de lo esperado. El niño con autismo, la cognición social está por debajo de lo esperado. Todo lo que afecta en esto se le conoce como un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, podemos también pacientes que tienen un desarrollo típico, ¿sale? Pero de repente, a la edad de, no sé, de 10 años, tiene un tumor cerebral. Y ese tumor cerebral provoca una pérdida de esa función, ¿sale? Que ya va a estar por debajo de lo esperado, ¿sale? Cuando la función ya había logrado, ya estaba madura. Por eso es importante tener, y otra cuestión importante, otra base de la evaluación neuropsicológica es saber las ventanas de desarrollo de los procesos cognitivos. ¿Qué significa eso? Que cada proceso tiene una ventana en la que se va a desarrollar sí o sí. Por ejemplo, el lenguaje, a los 6 años ya se te cerró esa ventana del desarrollo. A los 6 años ya el niño por lo general tiene el lenguaje desarrollado, salvo un poco la articulación, pero ya es un lenguaje fluente, congruente, gramático, estructurado, con adecuada sintaxis, ¿sale? Por ejemplo, la de la lectoescritura ocurre posterior, que ocurre alrededor de los 7, 8 años, ¿sale? A los 8 años ya el niño debe tener una lectura ya mejor establecida, ya automatizada, con un poco de dificultades, pero ya por eso a la edad de 7, 8 años es cuando se sugiere que yo pueda hacer el diagnóstico de un trastorno del aprendizaje como la dislexia. Si en este caso el niño, en el caso del lenguaje, ya tenía desarrollado el lenguaje y tenía un adecuado desarrollo, viene un daño cerebral, un tumor, por ejemplo, y pierde la habilidad,
ya no estoy ante un trastorno del neurodesarrollo, estoy ante algo que se le conoce como trastorno neurocognitivo adquirido. Es decir, ya no sería un trastorno del lenguaje, sino esto ya sería una afasia, ¿de acuerdo? Por otro lado, si por ejemplo el niño no ha aprendido la lectoescritura y tiene el daño cerebral a los 5 años y a partir de ahí puede tener dificultades para adquirir la lectura, sí puede estar hablando de un trastorno en el desarrollo que pudo ser quizás adquirido por el daño cerebral, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía no lo había logrado la habilidad, pero está teniendo dificultades para adquirir la habilidad. Una forma que a mí me hace más sencillo entender mejor esto es cuando el daño cerebral afectó la habilidad que ya había adquirido, se le estamos ante un trastorno neurocognitivo. Pero cuando el daño cerebral afecta la adquisición del proceso, estamos ante un trastorno del neurodesarrollo. Eso es importante entender porque a veces dicen, ¿a poco los pacientes infantiles pueden tener afasias? Pues sí, sí pueden tener afasias, pueden tener alexias, agrafias, síndrome de ejecutivos, dependiendo del tiempo y en el momento. De ahí que yo es importante que sepa las ventanas de desarrollo y cómo es el desarrollo de estos procesos cognitivos, porque una parte importante de la evaluación o de la base es la entrevista. Y una forma de yo poder comprobar esto es preguntar desde cuándo aparecieron los síntomas. Si están desde antes del daño cerebral o están posterior al daño cerebral. ¿Ok? Siguiendo con otra cuestión importante es saber las diferencias entre lo que es la evaluación neuropsicológica en un adulto y en un paciente infantil. En el, en el paciente infantil, para empezar, tenemos que partir de que no se han consolidado las redes. Por lo tanto, muchas veces el daño cerebral va a ser muy difuso o muy variado de manera cognitiva. Y en el caso del adulto, ya muchas veces ya las redes ya se consolidaron. Es decir, ya ciertas redes tienen una especialidad muy específica para procesos cognitivos. De hecho, a veces por eso los niños nos podemos encontrar pacientes que tienen tumores muy amplios y que no tienen un daño cognitivo muy grave. Y en adultos podemos encontrarnos pacientes con tumores muy pequeñitos y que tienen una afectación, un daño cognitivo de mayor gravedad. ¿Por qué? Porque al niño, al no tener maduro, pues está generando nuevas conexiones que le permite adaptarse a esa masa o esa neoplasia que está en su cerebro, ¿sale? El paciente infantil también tiene una mayor recuperación que en adulto. Recuerden que la plasticidad es mayor mientras más jóvenes somos. Eso va a provocar daños difusos y no daños específicos también, ¿de acuerdo? Y es más importante, o sea, en el infantil que podemos tener daños congénitos que daños cerebrales adquiridos. En un adulto que nunca se reportó previamente alguna dificultad eh, ya sea de atención, de aprendizaje, pues es muy probablemente que llegue a nosotros por un daño cerebral adquirido. Y en el caso de los pacientes infantiles, por lo general llegan por cuestiones del neurodesarrollo. Otra base importante, por lo tanto, para hacer una evaluación es que yo tengo que tener un amplio conocimiento de los trastornos mentales y en este caso de los trastornos del neurodesarrollo. Yo no puedo hacer un diagnóstico diferencial si no sé cuáles son los criterios para la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno del déficit de atención, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos motores. Porque si yo conozco los criterios, yo puedo incluso desde la entrevista, desde la primera entrevista, poder decir o hacer preguntas que me permiten ir haciendo un diferencial o preguntas que me permiten descartar un trastorno en el desarrollo de otro. Entonces, pero para yo poder saber qué preguntas tengo que hacer, yo necesito saber cuáles son los criterios de esos trastornos de desarrollo o trastornos mentales. De tal manera que yo siempre que trabajo en neuropsicología, la base de cualquier intervención es la evaluación y después el diagnóstico y finalmente la intervención. Recuerden que dicen que por ahí que para que una intervención sea eficaz, el diagnóstico también tiene que ser adecuado, ¿de acuerdo? Y eso incluso pasa en la medicina. Si a ustedes les diagnostican una enfermedad, una infección viral respiratoria,
pues así les den el mejor, y no es, y no es viral, sino es bacterial, pues así les den el mejor antiviral, no va a servir, porque desde un principio tenían que darles un antibiótico. Lo mismo en la neuropsicología, si yo hago un diagnóstico que no es el adecuado, de nada me va a servir así yo ser mejor en hacer las actividades, el mejor en intervenir, no va a funcionar de la mejor manera porque desde un inicio el diagnóstico y la evaluación está mal. Por lo tanto, la evaluación neuropsicológica, el diagnóstico, el informe es primordial para la intervención neuropsicológica. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación neuropsicológica? Pues el objetivo principal es determinar la presencia de cambios cognitivos del comportamiento de los cuales se sospecha alguna disfunción cerebral. Además de determinar la presencia de cambios, me sirve como para determinar el estado basal del paciente antes de que yo haga una intervención, ¿sale? Esto me permite a mí después tener una medida objetiva de cómo evolucionó el paciente después de mi intervención incluso. Objetivos específicos de la evaluación neuropsicológica. Determinar la actividad cognitiva del paciente usual, es decir, la actividad cognitiva de base, cómo se encuentra en atención, en memoria, en lenguaje, etcétera. Incluso en pacientes que no tienen un daño, que no tienen un trastorno de desarrollo, es importante para ellos saber cómo estaba de base, para en un futuro, esperemos que nunca requiera un daño cerebral, saber cuál era su estado basal. Me permite analizar los síntomas, signos y síndromes fundamentales para yo poder realizar un diagnóstico diferencial. Además, me provee información adicional para efectuar un diagnóstico entre dos condiciones que pueden ser aparentemente similares. Sobre todo los trastornos de desarrollo que tienen una alta comorbilidad entre ellos. Recuerden que me permite a mí poder discriminar si es trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje o trastorno por déficit de atención o discapacidad intelectual. Porque uno de los grandes aportes de la neuropsicología es la creación de perfiles cognitivos de acuerdo a estos padecimientos. Y yo puedo tener, aunque no siempre, ojo, no siempre se cumple. Recuerden que la clínica hay que creerle a los pacientes y no tanto al libro, a los libros o incluso a los artículos. ¿Qué significa esto? Que cada paciente es único y por eso yo requiero de un gran abordaje clínico o una gran experiencia clínica para poder identificar síntomas y signos y hacer un diagnóstico diferencial. Otros objetivos específicos es que yo puedo proponer patologías médicas que posiblemente subyacen al perfil cognitivo. Es decir, a lo mejor yo encuentro un paciente con autismo y entonces yo puedo referirlo a neurología. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a alguna cuestión epiléptica o alguna cuestión anormal de su cerebro para que se pueda complementar el diagnóstico. Además, me permite sugerir procedimientos rehabilitativos y terapéuticos y me va a permitir determinar la eficacia de un tratamiento. Cuando yo aplico una evaluación, hago un tratamiento y después vuelvo a evaluar, me permite decirle al paciente y a los familiares del paciente la eficacia que está teniendo mi intervención. De ahí que es importante también la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica, por lo que la podemos llevar en 4 fases. La primera etapa, y yo siempre sugiero, debe ser la primerita porque toda la interpretación va a depender de la historia clínica, es decir, la entrevista. Porque la entrevista yo conozco cuál es el motivo, establezco un rapport, pero más que nada empiezo a hacer preguntas sobre la semiología del daño cognitivo o conductual. Yo siempre les pregunto, es importante de mi padecimiento. Ustedes acuérdense que en neuropsicología no van a diagnosticar enfermedades neurológicas. Eso es para los neurólogos, ¿sale? Eh, no van a diagnosticar ustedes epilepsias, ni tumores cerebrales, ni traumatismos. Pero sí es importante conocer cómo fue la evolución. En caso que ya llegue el paciente conmigo con una cuestión neurológica, saber qué tipo de padecimiento neurológico tiene, porque eso va a influir en la gravedad de los síntomas. Yo lo que necesito explorar es cuándo apareció la conducta, desde cuándo apareció, qué tan intensa es, cómo afecta su vida diaria y cómo ha evolucionado. Es decir, si mi paciente me llega porque no se acuerda o no memoriza, yo necesito saber desde cuándo no memoriza, cómo ha evolucionado los problemas de memorización y cómo impacta en su vida diaria el que no memorice. Si mi paciente me llega y me dice no pone atención, yo tengo que preguntarle desde cuándo no pone atención.
¿Qué hace para que no te ponga atención? ¿Ha mejorado con lo que ha recibido o sigue manteniéndose igual? El que no ponga atención es solo con mamá, con papá o en la escuela, porque eso me va a dar la base importante para el diagnóstico y la interpretación de mis pruebas. Siguiente fase es la aplicación de pruebas, y la aplicación de pruebas va en función de lo que yo explore ya en la historia clínica en mi motivo de consulta. A veces preguntan, ¿cuáles son las pruebas de base que yo tengo que aplicar en una evaluación? No hay pruebas de base para una evaluación neuropsicológica, porque dependen mucho del paciente y lo que yo vaya encontrando. Incluso por ahí dicen que no necesita necesariamente, y es cierto, una prueba que esté totalmente estandarizada. Si yo sé el modelo, entiendo la fase de desarrollo, puedo aplicar incluso una prueba que no esté estandarizada y hacer un análisis cualitativo para poder yo hacer un diagnóstico de dónde está la afectación o la falla del paciente. Siguiente es el análisis de interpretación y elaboración del informe y finalmente la entrega de resultados. La historia clínica siempre debe venir a... Lo primerito que yo siempre les digo, para mí es el padecimiento actual, que son las quejas subjetivas actuales del paciente o en este caso de los padres sobre el niño. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Desde cuándo lo hace? ¿Desde cuándo no lo hace? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado? Y lo demás, los antecedentes, lo que nos va a dar es información que nos podría dar indicios de una probabilidad de un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, si un paciente, por ahí su papá tiene TDAH, pues se eleva la probabilidad de que el niño también tenga TDAH. Si por ahí el niño además tuvo hipoxia, pues se eleva la probabilidad de que haya un trastorno neurocognitivo o un trastorno del neurodesarrollo. Si por ahí el niño a lo mejor tuvo problemas para adquirir los hitos del desarrollo, también. Es decir, todo esto me permite a mí tener una noción de conductas o situaciones de riesgo que elevan la probabilidad de presentar un trastorno neurocognitivo o del neurodesarrollo. Para la aplicación de pruebas, yo sugiero siempre aplicar baterías, después pruebas específicas y finalmente inventarios conductuales, porque yo tengo que evaluar a nivel general el estado cognitivo, después a nivel específico y finalmente tengo que explorar también cómo eso cognitivo está impactando en lo conductual en los niños. Yo siempre les sugiero una prueba de inteligencia porque las pruebas de inteligencia lo que primero nos van a poder descartar es una discapacidad intelectual. Si yo puedo aplicar una escala Wechsler bien, por ahí veo que ya aplican o ya está el WIS 5, pero el WIS 5 todavía no está estandarizado o la versión o la que se tiene ahorita no es la estandarizada población mexicana. Y los baremos en pruebas de inteligencia cambian dependiendo de la estandarización. Incluso las preguntas cambian de acuerdo a la estandarización. Por ahí se habla que ya parece que por junio y julio por fin lo vas a... Es más, hasta la misma editorial sugirió que no se aplicara porque había errores en lo que se iba a publicar desde hace un año en el WIS 5. Entonces se sugiere sobre todo si vamos a aplicar pruebas de inteligencia que sean pruebas estandarizadas a la población en la que yo estoy. En caso de no tener pruebas web, el niño no es lingüístico, tengo otras pruebas de inteligencia no verbal que puedo también usarlas para tener un CI y ver si tiene discapacidad intelectual o no el paciente. Luego tengo baterías ya más extensas. Tenemos la evaluación la ENI, que es una batería amplia de pruebas neuropsicológicas, la ENIP, que es para preescolares, la BAMPE, el neuroopsia, atención y memoria, que es una batería de pruebas de atención, memoria y funciones ejecutivas. Y después tengo pruebas específicas que miden ya procesos muy específicos, valga la redundancia. La figura de Rey para la habilidad espacial, el Stroop para la inhibición, la Vanetta para las habilidades de aprendizaje, de lectura, escritura y matemáticas, o tengo por ahí también lo que puede ser el Wisconsin, tengo también otra prueba que se me ocurre, el D2 para la atención, que yo puedo aplicarlas dependiendo de lo que yo vea en mi paciente. Y conductuales, que son inventarios que me permiten ver el comportamiento del paciente para ver cómo lo cognitivo también está impactando sobre la conducta. ¿Sale? Yo cuando hago una aplicación o interpreto una prueba, debo interpretarlo a 4 niveles: psicométrico, cognitivo, funcional y ecológico. Psicométrico es lo que ustedes ven comúnmente en psicología o en psicometría. Es decir, yo hago una interpretación de cuál es la media, la desviación estándar y si el paciente está en lo promedio, por debajo de lo promedio.
Eso es lo que más me ayudan las pruebas estandarizadas, ¿sale? Saber si el paciente está logrando lo que se espera para su edad en ese momento. Pero ojo, porque el paciente o que la persona forzosamente salga por debajo de 1.5 deviación estándar en una prueba, no forzosamente significa que tenga un dato clínico, o sea, relevante clínicamente, porque lo psicométrico debe también coincidir con la interpretación cognitiva, la interpretación neurofuncional y la ecológica. La cognitiva ya es la interpretación que yo voy a hacer desde modelos que ya les había teóricos de percepción, funciones ejecutivas de cómo el paciente llevó a cabo la prueba. Yo hago un análisis del error, de por qué se equivocó, y si ese error que está teniendo el paciente es porque no memoriza, porque no registra, porque no pone atención o porque no se monitorea, porque depende de eso, es donde va a tener la falla y el diagnóstico el paciente. Hago un análisis neurofuncional en caso de que yo tenga un estudio de gabinete como un electro o una resonancia magnética que me digan dónde hay un daño cerebral. Yo puedo hacer un correlato ahí sí de lo cognitivo y lo conductual con lo que se encontró en las otras pruebas de gabinete. Y lo ecológico es lo más importante porque yo tengo que comprobar que esa prueba, esa puntuación y ese daño cognitivo está impactando en la vida diaria del paciente. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo tienen que aprender sí o sí, es importante entenderlo para evaluación neuropsicológica, la media y la desviación estándar de las diferentes pruebas para yo saber si el paciente está en lo promedio o por debajo del promedio. ¿De acuerdo? Finalmente, lo último es, yo, con el base a esto, yo lo que quiero es llegar a un diagnóstico. Es importante que al paciente yo le dé un diagnóstico de lo que yo estoy teniendo. Es importante informarle qué es lo que tiene para saber por qué yo voy a intervenir de esa manera. Se hablan de 4 tipos de diagnósticos en neuropsicología: el sintomático, el topográfico, el etiológico y el sindromático. Y no forzosamente tienen que existir los 4. Puede solamente quedar uno y eso va a ser depende del paciente porque hay cuestiones o trastornos que a veces están en el límite que es muy difícil poder decir cuál es. Y en este caso yo puedo incluso describir los síntomas y decir que hay presencia de ciertos síntomas, sugerir intervención y después sugerir revaloración para ver la evolución de los síntomas. El diagnóstico sintomático simplemente consiste en describir los síntomas y hallazgos neuropsicológicos que yo encuentro en un paciente, como únicamente mencionar que hay leves alteraciones en la atención selectiva y memoria inmediata, sin forzosamente llegar o que el paciente llegue a una cuestión sindromática. El diagnóstico etiológico es cuando yo tengo ya una causa médica de la normalidad. Para esto yo tengo a lo mejor ya la referencia de un genetista, de un neurólogo o de un neurocirujano. Y esto ya tiene que ver con cuando yo sé que hubo un traumatismo craneoencefálico, cuando hay epilepsia, cuando hubo una isquemia cerebral o cuando hubo un EBC. En otras ocasiones yo tengo que trabajarlo, yo puedo encontrar la demencia, es decir, el deterioro, pero el neurólogo es quien me tiene que ayudar a saber por qué, por Parkinson, por Alzheimer o por cuál otra causa médica. El diagnóstico topográfico es cuando yo tengo una prueba de gabinete que me permite saber en qué parte del cerebro está el daño cerebral. Esto no lo puedo hacer si no hay un estudio de gabinete como un estudio de neuroimagen o un electro. Si ustedes ponen un diagnóstico topográfico a partir de una prueba neuropsicológica, está mal o es incorrecto o no es lo que se debería hacer. Porque les repito, nuestras pruebas no tienen una resolución temporal o más bien espacial para poder decir dónde está el daño. Y el diagnóstico sindromático ya es cuando tantos síntomas y signos convergen en en una etiología o en un trastorno que ya tiene sus criterios bien establecidos y yo puedo ponerle ya la etiqueta, que ya le puedo decir trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje, dislexia, disgrafia, discalculia, etcétera. ¿De acuerdo? De tal manera que para finalizar el proceso de evaluación neuropsicológica siempre debe ir primero la entrevista. Yo les sugiero las pruebas de inteligencia, las baterías o test específicos, los inventarios conductuales, evaluar el comportamiento adaptativo y finalmente llegar a un diagnóstico. Las bases o fundamentos de cualquier evaluación en la neuropsicología infantil es: uno, tener conocimientos de los modelos cognitivos o modelos neuropsicológicos,
2, tener conocimiento del neurodesarrollo típico o normotípico. Y 3, conocimientos de psicometría. Y 4, conocimiento de diferentes pruebas que yo puedo aplicar para evaluar los procesos. Con esto, ustedes van a poder hacer una evaluación neuropsicológica que les permita llegar a un diagnóstico adecuado para después de sugerir programas o planes de intervención. ¿Sale? Bueno, de mi parte sería todo y les doy las gracias por su atención. Y ahora sí, si gustan, dejamos abierto por si tienen alguna duda o pregunta, que ya sea puedan hacerla de manera oral o por el chat. No Adelante, sé si pueden alguien abrir tiene alguna su, duda. adelante, pueden abrir su micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Estamos en el tiempo. Hola, buenas noches. Yo tengo una Hola, pregunta. Dalit. Dime, Dalit. Si no se trató a tiempo una dislexia cuando era una personita pequeña, ahora siendo adulto se podrá tratar. Sí, claro. Acuérdense que plasticidad cerebral hay a lo largo de toda nuestra vida. Sí va a ser un poco más difícil el avance mientras más tiempo dejemos pasar. Mientras más pronto se haga la intervención, el avance va a ser más rápido y va a ser mayor el avance. Pero mientras más dejamos pasar, puede tardar o va a ser un poco más complicado, pero sí se puede todavía trabajar, se puede intervenir y de ahí va a ser más importante la evaluación para saber en qué parte o por qué fue, porque acuérdense que las dislexias o las disgrafias son muy variables dependiendo de dónde el paciente tiene la dificultad para adquirir la lectoescritura. Entonces, con eso vamos a poder saber dónde empezar a intervenir y estimular en los pacientes, incluso ya sean adultos, para que puedan adquirir la lectoescritura o reaprender, porque por ejemplo, en pacientes adultos, cuando pierden, tienen alexia, pues en algunos pueden recuperar la lectura, en otros casos no, pero pueden lograr un nivel funcional que les permita adaptarse a su vida diaria. Espero haber respondido tu pregunta, Idel. Muchas gracias. No, no hay de qué. Jess, si gustas abrir tu micrófono. Hola, profe. Hola, Jess. Oye, ¿cómo estás? Bien, qué buena onda. Oye, tengo una duda. ¿Hipoxia es igual a daño neurológico? No forzosamente, ¿eh? O sea, hay un mayor riesgo de que tenga un daño más bien daño cerebral, pero también depende de cuánto tiempo fue la hipoxia. Mientras más amplio ha sido la hipoxia, hay una mayor probabilidad de daño cerebral, ¿sale? Pero mientras fue muy corta la hipoxia, no forzosamente va a haber un daño o un trastorno del neurodesarrollo, pero sí eleva la probabilidad de que pueda haber un trastorno en el neurodesarrollo. No sé si me expliqué. Sí, pero por ejemplo, es que, no sé, la mamá es medio negligente y no sabe cuánto tiempo tuvo este episodio. O sea, se dieron cuenta cuando ya estaba como morada la La niña. niña, Pero este es un sí. adulto. O sea, pero es un adulto. Esto pasó cuando era chiquita. Sí, puede ser. Ahí depende mucho, necesitas de la historia clínica y yo te diría, dependiendo de lo que te reporte, cómo haya sido su vida escolar, infantil, y no reportó tantas dificultades de atención en la escuela, etcétera, muy probablemente no hubo una cuestión que pudiera que pudiera ser derivada de la hipoxia. No sé si me explico. Si por ahí el Sí, niño pero entonces ya mandé. ajá, si ya tiene comprometidas algunas funciones, o sea, como la parte de memoria, la parte de atención, ya podemos hablar entonces, es que ahí todavía no te logro comprender, todavía no logro diferenciar entre la discapacidad intelectual y un daño como tal, porque a mí me da la impresión que ella, o sea, logró terminar una maestría y así, Ah, pero no te sí. presta atención y cosas así. No, entonces no puede ser una discapacidad. La discapacidad intelectual sí puede ocurrir cuando el daño cerebral ocurre durante la fase del desarrollo y el paciente empieza a tener dificultades para adquirir ciertas habilidades, ¿sale? Y el trastorno neurocognitivo es cuando el paciente ya pudo comprobar que tenía un desarrollo normotípico, viene el daño cerebral y pierden la función cognitiva. Eso ya sería un trastorno neurocognitivo. Sí, la Ah, ya, hipoxia puede ok. provocar daño cerebral, pero por lo general afecta en trastornos del desarrollo porque ocurre cuando el niño está muy pequeñito. Sí, Entonces, sí. Y sí, justo lo entonces, ocurrió de chiquita. entonces puede haber provocado un trastorno del neurodesarrollo, ¿sale? O una discapacidad intelectual.
pero en este caso no. Si terminó una maestría, no creo que tenga una discapacidad intelectual. No, Quizá no una maestría. puede tener un trastorno de déficit de atención, quizás. Ahí ya depende de los Sí. síntomas también que si estaban desde que era pequeña. Ajá. Sí, no fue una maestría, fue una licenciatura, pero sí requirió mucho apoyo como para poderlo lograr y entonces justo por eso viene evaluación, porque no ha logrado alcanzar como la parte de la vida independiente y datos que me llaman la atención es, por ejemplo, una ceguera que vino acompañada de unas epilepsias, o primero la epilepsia que vino con la ceguera parcial de un ojo y la hipoxia. Entonces, pues me llama la atención ese caso porque honestamente no tengo idea qué tiene. Sí, ahí tienes que abordar qué síntomas tenía antes del evento y cuáles aparecieron después del evento, porque eso te va a dar la semiología de qué posiblemente ocurrió antes o qué venía antes de que ocurriera el daño cerebral y cuáles son derivados del daño cerebral. Acuérdense que ningún paciente, o muy difícilmente en el paciente adulto, pues muchas veces va a venir con una evaluación neuropsicológica. Entonces, la forma que yo tengo para identificar o hacer una semiología de los síntomas es a través de la historia clínica y preguntar qué hacía antes y qué no podía hacer antes y qué puede hacer y qué perdió después. Ok, ¿Sale? gracias, ¿Sale? profe, eres el mejor. No, no, ¿de qué? Aquí me dicen, bueno, que dónde se pueden hacer prácticas o dónde podemos hacer prácticas para aprender a hacer las pruebas. Pues mira, Vero, las prácticas, yo te diría, si conoces a algún especialista, algún maestro, pero que sean neuropsicólogos, o sea, que sepan que estudió la maestría, que tiene cédula de maestría y, o sea, yo te diría, acércate a él y pregúntale si puedes ir y aprender, ¿no? A veces cuando somos estudiantes, ni modo, nos toca al inicio, pues, con tal de aprender, pues a lo mejor no ganar tanto, ¿no? A mí me pasó en la maestría, a muchos de sus profesores les pasó en la maestría en la UNAM, ¿sale? Entonces, pero era parte de ir y aprender. Entonces, yo te diría, busca a lo mejor algún neuropsicólogo, alguien que te pudiera enseñar a cómo aplicar las pruebas y los diferentes tipos de pruebas que hay, ¿sale? Y sobre todo que Sí, te ayude mucho con la interpretación. sí, doctor, gracias. Es que, por ejemplo, para entrar al Instituto de Neurología es casi imposible y muchos profesores o muchos neuropsicólogos pues no te quieren permitir, ¿no? Que les apoyes en esa parte. Y entonces, pues sí, compras las pruebas y las tienes y te quedas con algunas dudas, porque no son Sí, pruebas tan fáciles de neuro. sí, no, yo lo sé, pero sí trata de buscar. Y ahora, también algunos profesionales que también entiendo una parte porque no todos llegan, a lo mejor como tú, pero con la disposición de aprender o se comprometen. ¿Sí me explico? Entonces, a veces también es un poco esa parte. Sí, en el instituto es muy difícil, pero conozco casos de algunos alumnos que estuvieron ahí tocando y tocando y tocando y hasta que les abrieron, pues les permitieron hacer al guía y ahí aprender algunas pruebas. Y yo estoy desde la pandemia tocando y tocando, pero nada y ¿Y nada. no? ¿No te dejan? Pero bueno, Sí, pues sí, voy a buscar algunos de mis profesores para ver si con ellos sí, podemos que mira, prácticas. yo te diría que la aplicación de pruebas, no, lo difícil no es aplicar una prueba, lo difícil es Claro, hacerle la interpretación adecuada de la prueba o la semiología, el informe, ¿sí me explico? sí, sí, claro. Sí, eso es lo más importante. Alguien que te supervise en cómo estás llevando a cabo tu evaluación, eso te puede ayudar más que a lo mejor al que tú veas cómo aplicar la prueba. No sé si me explico. Sí, sí, claro que sí. Entiendo. Ajá. Gracias. ¿Sale? Sí, gracias. Este, no, de que, ahí me preguntan qué opinas sobre la prueba. El Chipley, sí, el Chipley es muy bueno. Ese sí lo pueden utilizar también. Está estandarizado y lo pueden aplicar sin ningún problema. Para evaluar, por acá nos preguntan para evaluar, ¿qué? Evaluar atención, memoria que no es el neuropsi. Pues mira, está el D2, que está estandarizado a población infantil. Está también para atención, puedes utilizar, pues la Baneta tiene una prueba de atención, la ENI tiene pruebas de atención. Está esas estandarizadas en México. Y no estandarizadas en México, pues está, por ejemplo, la evaluación neuropsicológica de la atención ejecutivas en niños, que es el ENFEN, que también me parece muy buena.
Entonces puedes utilizar alguna de esas, Catherine. Para los modelos, Lupita, híjole, es que los modelos, mira, un libro que yo he encontrado que resume o que tiene muchos de los modelos es uno de Tirapú, que se llama Manual de Neuropsicología, me parece algo así. Entonces, ese te lo recomiendo, creo que es uno de los libros que trata de explicar varios modelos, porque muchos de los modelos los vas a encontrar por su autor en diferentes escritos o diferentes libros. Pero ese de Tirapú creo que te puede servir para checar los modelos y está en español. Para un niño de 3 o 4 años, ¿cómo se consideraría el diagnóstico si aún no tiene ventaja? Puede ser un diagnóstico. Sí, en algunos puedes poner un diagnóstico provisional, vale, pero acuérdate que a los 3 o 4 años, por ejemplo, ya las ventanas de desarrollo de la motricidad, incluso de la cognición social y del lenguaje, ya están, ¿eh? Y muchas de esas ya, incluso pues el espectro autista, ya a los 2 años y medio, 3 años, se puede empezar en algunos casos a hacer ya el diagnóstico. En otros yo les diría, pónganlo como provisional porque a veces los niños evolucionan o es una cuestión de lenguaje y no era espectro autista, era un trastorno del lenguaje. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes también, ¿eh? Y se vale, ¿eh? No forzosamente tienen que ponerle ya autismo si no están seguros. O sea, pueden ponerlo de acuerdo a lo que encuentren en su evaluación, hacer la intervención y después de un cierto tiempo volver a evaluar para ver si ya ahora sí los síntomas se mantuvieron, aumentaron o cómo evolucionaron. ¿Sale? ¿Qué tan recomendable? El Humaniles también puede servir, Karina, es bueno, no hay estandarización mexicana, pero sí te puede dar un screening para niños pequeños, ¿sale? Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Un diagnóstico de déficit de atención. Híjole, Liz, es bien difícil antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque como tal, la inhibición, la atención empieza por ahí a madurar alrededor de los 4 o 5 años. Entonces, salvo que las fallas sean muy graves y muy fuertes, podría hacerse el diagnóstico, pero incluso el DSM-5 sugiere que se haga a partir de los 6 años hacia arriba. Incluso también algunos pacientes, algunos neuropsicólogos sugieren que se haga a esa edad, ¿sale? Entonces, yo te diría que mejor ponerlo como provisional, darle intervención y ver cómo evoluciona. Mm, Habrá de crear un diplomado para la aplicación de análisis de pruebas que no alcanzamos a ver. Pues eso coméntenselo al área académica. Bueno, supongo que ya lo está ahí anotando la licenciada sobre esas ideas de diplomado. Consumo de benzodiazepinas como el clonazepam durante el embarazo pueden ser. Sí, 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 sí. Los consumos de benzodiazepinas eleva el factor de riesgo de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sale? De hecho, muchas veces cualquier medicamento eleva la probabilidad de un trastorno de desarrollo. Lupita, ¿tienes alguna pregunta? Además, ponle tu micro, Lupita, porque todavía no sé leer labios. Del doctorado no me dio por eso. Bueno, Perdón, Lupita Pérez. perdón. Y No, ahora más sí, que una Lupita. pregunta es, pues un reconocimiento y un gusto verlo por la pantalla. Yo fui su alumna de las primeras generaciones en Toluca. Sí me Sí acuerdo, la Lupita, logré, ¿cómo sí no? logré mi maestría. Quiero, pues compartirles que pues vivo de eso. Y yo soy de la pregunta de por qué no hacer un diplomado de pruebas que no vimos a profundidad, porque pues yo creo que nos faltó esa parte, ¿no? También la parte de ¿cómo se llamaba el núcleo? Sí, Ajá, neurofarmacología. sí, entonces, la verdad es que pues cada vez que los escucho al profesor Daniel también, ¿no? Con él hice el diplomado para la titulación. No, pues mis respetos para ustedes, ¿eh? Verdaderamente cada vez saben más y pues nos enseñan más cosas, ¿no? Entonces hoy con mucho gusto entré a la conferencia pues para recordar esto que hacemos, pues si yo no lo hago al día a día, sí lo hago muy seguido porque pues sí lo ejerzo, ¿no? Entonces era un saludo y una felicitación, doctor, como siempre. Muchas gracias, Lupita. Un gusto verte por acá. Sí, sí, sí. Bueno. Muchas gracias. Nancy Choreño. Buenas noches, otra vez yo. Yo tengo una pregunta. La verdad es que esta pregunta surge principalmente desde esta experiencia como personal dentro del entorno familiar, pero pues ahora que he estado como en esta intervención con pequeños, mi pregunta es, ¿qué tan importante o qué tan común o necesario incluso
es que a los infantojuveniles se les pueda decir o dar a conocer sobre su diagnóstico, o sea, respecto a su diagnóstico. O sea, yo, por ejemplo, tengo una hermana adulta con discapacidad intelectual y tengo un hermano, pues, joven, que ya ahorita está en la universidad con TDAH. Y, o sea, por ejemplo, mi hermano ha tenido como muchas dificultades, ¿no? En cuanto a parte académica y ahora que es, pues, un joven adulto, sí se muestra como muy frustrado cuando no logra ciertas, pues sí, como que cuando no logra el ritmo, ¿no? En comparación con sus compañeros. Pero, por ejemplo, este diagnóstico se le dio hasta hace poquito, hasta hace unos meses. Pero para mí, o sea, yo pregunto, ¿no? ¿Qué tan importante sería que cuando se da un diagnóstico temprano, en qué etapa se les tendría que dar a conocer sobre respecto a su diagnóstico? ¿Qué tan importante es? Porque generalmente el diagnóstico pues se le proporciona a los papás, ¿no? Pero qué tan importante Claro. sería compartir el diagnóstico con ellos. Incluso a unos días escuchaba una conferencia en cuanto a cómo la neurociencia ha impactado de diferentes maneras, pero que muchas veces hablar desde esta parte de la neurodivergencia hacía como una justificación ante ciertos comportamientos, pero al menos para mí yo considero que sí es importante y necesario que se les hable de sus diagnósticos, pero pues me gustaría saber, ¿usted qué opina? Sí, mira, en teoría sí lo ideal es que sí, bueno, en teoría no, y en la práctica, lo ideal es que sí se les dé el diagnóstico, pero se le tiene que dar de acuerdo también a las habilidades del paciente. De hecho, una de las primeras partes la última parte de la evaluación neuropsicológica es la entrega del informe neuropsicológico. Y en el informe neuropsicológico se le tiene que explicar a los padres y a los pacientes de una manera psicoeducativa o darles psicoeducación sobre el diagnóstico que tienen. Y incluso, y si no, en una de las primeras sesiones o la primera sesión de intervención debe ser la psicoeducación, donde al Claro, paciente justamente se le explica qué es lo que tiene y cuáles son sus fortalezas y debilidades y por qué está viniendo contigo. ¿Sí me claro, explicó? sí, claro, Eso sobre todo digo, es muy padre cuando el paciente te llega y te dice, pues vengo porque tengo TDAH, ¿no? Y el paciente que se le busca que una forma que se haga consciente, porque el paciente a veces es anosognósico de sus propios errores, pero cuando lo ujú, empezamos a ser consciente de sus errores, él solito empieza también a automonitorearse. claro, Entonces sí es importante que tenga el diagnóstico. Claro que algunos diagnósticos, como por ejemplo un trastorno espectro autista de grado 3 o ujú, con déficit intelectual, muy difícilmente va a comprender el diagnóstico. ¿Sí claro, me explico? Al igual un sí, paciente con discapacidad intelectual grave muy difícilmente va a entender el diagnóstico. Pero los pacientes con discapacidad intelectual leve pueden entenderte el diagnóstico y poder saber y decir que tiene ciertas dificultades para poder realizar ciertas actividades. claro, sí, Pero sí, 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 yo te entiendo. diría, sí es importante que sepan el diagnóstico. Muchas gracias. No, no hay de qué, Nancy. Si quieren una última pregunta, si es de Guadalupe López. Yo quisiera saber sobre las evaluaciones neuropsicológicas a distancia para aquellos que estamos en lugares muy remotos y no hay acceso a esto. Claro que sí, Lupita. Mira, la teleneuropsicología que se tuvo un auge durante la pandemia y se empezaron a hacer muchos estudios y la mayoría de los estudios ha encontrado una alta validez y confiabilidad o confiabilidad de la evaluación neuropsicológica a distancia. Entonces, sí se puede hacer. Claro que la dificultad es un poco para ciertas pruebas que requieren de objetos o por ejemplo, los cubos de la Wechsler pues, no se pueden aplicar a distancia, pero puedes sustituir por otras pruebas para obtener el CI total, que no requieren. Y además, si eso tiene muchas pruebas, tienes otro tipo de pruebas que te ayudan a la aplicación a distancia. Entonces, sí es confiable. Muchos de los estudios han encontrado que no hay diferencias en los diagnósticos, pero la verdad es que también los estudios siempre dicen que quien hace las evaluaciones son neuropsicólogos entrenados o con el grado. Volvemos a lo mismo. Más que una prueba, lo importante para la evaluación y diagnóstico es el neuropsicólogo. Nosotros tenemos estudios de teleneuropsicología donde hemos aplicado pruebas
tenemos un estudio o un artículo que nosotros publicamos sobre qué estrategias de cómo llevar a cabo la evaluación mediante en línea o teleneuropsicología. Ese lo pueden descargar, es de acceso abierto y viene así como paso por paso cómo llevar a cabo la evaluación mediante en línea. Y tenemos otro estudio recientemente en pacientes con discapacidad intelectual, con síndrome de Williams, que obtuvimos puntuaciones favorables y similares. Y recientemente vamos a publicar un artículo de intervención también en línea, donde también encontramos resultados favorables. Y la maestra Sara está haciendo justamente su doctorado, su proyecto de doctorado en evaluación en línea. Entonces, si es confiable, solamente también recuerden que depende mucho del neuropsicólogo. Gracias. No, no hay de qué. Pues muchas gracias a todos por su atención, les agradezco. Espero verlos pronto. No sé, algo más, licenciada, que decirles. Más que nada felicitarle a usted, maestro, por su increíble participación. Nos sentimos honrados por haber aceptado y darnos esta ponencia. De verdad, muchísimas gracias. El Instituto de Posgrado tiene mucho que agradecerle y felicitarlo. Muy amable por este tiempo. Nada, al contrario, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Gracias, que esté muy bien. A todos les deseamos muy buenas noches, descansen y esperemos que se puedan conectar para mañana la siguiente conferencia. Hasta luego, que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.